Ahora, también cuando meten mano en el sistema y las cosas funcionan, también es negativo, que es lo que está pasando específicamente en Francia desde el jueves pasado. Llevan 5 días de una huelga generalizada que afecta obviamente a los sistemas básicos, que son la educación, la salud y obviamente al transporte. Esto tiene que ver directamente con el sistema de pensiones francés, que es bastante bueno, pero Macron tiene unas 42 medidas con las cuales quiere hacer distintos cambios para que la repartija en el fondo sea para lo más todos, equitativa posible. por igual, lo más equitativa posible. Para hablar de este tema, revisamos el siguiente titular. 500 kilómetros de atascos y transportes públicos saturados en el 5º día de huelga en Francia. Lo dije anteriormente, esto está incluyendo obviamente a los trenes, los aviones, las escuelas y hospitales que tienen completamente paralizado al país. De hecho, a las 7:30 AM, el sitio de información de circulación vehicular francés registró 522 kilómetros de taco en el fondo. O sea, acá tú te haces problema con un taco de 10 minutos, imagínate lo que son 522 kilómetros de taco en la región parisina, y que agrava además porque han habido fuertes lluvias. Al final del día, claro, ellos tienen clarísimo dónde hacer las cosas para detener todo el sistema de transporte en París. Ahora, si tú te fijas, Eva, es bien importante lo que están planteando, porque tú te das cuenta que la manera de hacer protestas y manifestaciones a ver, en este caso es bastante violenta. Francia ha sido muy violento. Sí. Y aquí yo no puedo dejar pasar algo que es bien importante. Francia es la cuna de la república, como la entendemos en todos los países, a partir de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa fue de una crueldad infinita. La gente no se imagina lo brutal que es. Entonces, claro, nosotros vemos Francia como un país tremendamente modelo, fantástico y todo el cuento, pero para que existiera la Carta del Hombre, de los derechos del hombre y del ciudadano, hubo que pasar, corrieron varias cabezas literalmente. Y además, desde ese punto de vista, Francia también, que es algo re importante que uno tiene que tomar en consideración, dentro de esta Carta del Hombre y del Ciudadano no se contempló a la mujer, que yo creo que es parte del cambio de paradigma que estamos viendo hoy día, a propósito de lo que mencionaba Cristian hace un rato, de las tesis, cómo se ha proyectado en el resto del mundo, etcétera, etcétera. Acuérdate que la Revolución Francesa también parte por un fenómeno que de una u otra manera también hemos estado viendo en lo que ha pasado en Chile y también en Colombia. La historia dice, hay algunos desmentidos por ahí, pero por lo menos hay algunos documentos que lo respaldan, que la Revolución Francesa comenzó justamente no por la liberación de los presos de la Bastilla, ese fue el hecho que finalmente uno más recuerda. Claro. Empieza por una falta, cierto, de harina, no pueden comer pan, y en ese momento dice, hay una desconexión de los gobernantes, y María Antonieta dice, bueno, que coman pasteles. Esa es una a falta de pan, buenas son las tortas. A falta de pan, esa fue la gran frase que hizo María Antonieta. Y ahí comienza el estallido social francés. Bueno, y es tan importante lo que dice Cristian, porque si tú te fijas, la seguidilla de torpezas, tanto del empresariado como de los políticos, y también de algunos rostros de televisión, a la hora de desarrollar sus diatribas o sus comentarios, han generado en la gente mucha rabia. Algo que ocurrió en 1799, que dijo María Antonieta, que coman pasteles, es como acá cuando un político dijo que se levanten más temprano. Es como te fijas y que se empieza a repetir la historia. Claro, es muy potente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay empatía y tolerancia. Es que yo creo que eso es muy básico. Porque fíjate que Alfredo lo decía en relación a Colombia, ahora pasa. Yo creo que hay una distinción. A los políticos franceses, Emmanuel Macron ha escuchado bastante. No lo voy a decir en francés porque después ustedes me joden. Los chalecos amarillos, Dilo. Los gilets jaunes. Eso. Alguien elegante en este panel, por lo menos. El idioma del amor más grande. Es muy sexy francés. A ver, cuando justamente Macron se enfrenta a los chalecos amarillos, que son muy distintos a los chalecos amarillos acá de nuestro país, él los escucha. Y él no solamente los escucha, acoge a sus representantes sociales, no a los políticos, para ver qué es lo que realmente había que hacer. Y da una solución inmediata. Entonces yo creo que también estamos enfrente de otro tipo de políticos. Ahora, la Eva lo decía muy bien, han pedido guillotina para Macron. Los gallos son brutales a la hora de... Hay unos rayados. Pero absolutamente. Incluso unos chilenos. Efectivamente, la Revolución Francesa comienza en 1789, 2019, 230 años atrás vemos esa desconexión. Y en torno a Emmanuel Macron y a Iván Duque, que era el presidente que hablábamos anteriormente de Colombia, son mandatarios muy jóvenes. Fíjense que Duque tiene 43 años.
Y Emmanuel Macron tiene 41. Él está de cumpleaños el 21 de diciembre del 77, tiene 41 años y se convirtió en el gobernante francés más joven desde Napoleón. Es un tipo bien especial. Él fue ministro de Economía de François Hollande, fue miembro del Partido Socialista un par de años, luego se divorcia y crea su propio partido que se llama En Marcha, haciendo menciones a sus iniciales Emmanuel Macron. Netflix tenía un documental hasta hace un tiempo atrás de Ascenso al Poder, se llama, de Emmanuel Macron. Desgraciadamente lo sacaron de cartelera, pero es interesante ver la personalidad de este tipo que en su momento dio bastante que hablar. Yo recuerdo haber hecho clase de actualidad de los chaquetas amarillas en diciembre, hace un año atrás. Sí. Tiene un conflicto que se le ha ido alargando ya bastante, prácticamente un año. Porque tomó un giro. Los chaquetas amarillas tomaron un giro también ideológico, político, bien complejo, porque empezaron a estar en contra de los migrantes y tomaron un giro más bien de extrema derecha. Ahora, que no se veía venir. Uno dice Francia, París, la ciudad de luz, allá igual hay saqueo. Yo hace unos días atrás saquearon Christian Dior. La casa Dior. O sea, acá saquean otras. Acá el molchino. Claro, hay que ver cosa de saqueadores, sí. Claro. Pero ocurre lo mismo, hay un problema con las líneas del metro. Sí, bueno, no sé si para los que hemos estado en Francia, igual se siente cuando uno está en ese lugar que son como bastante más intolerantes con las personas de afuera, de otros países, con que escuchan el inglés y no les gusta, como idioma, ¿no es cierto? Tienen una personalidad bastante compleja en general. Ahora, a mí me parece, no son muy tolerantes. Me parece raro que, justamente, no apelando a la edad, pero un hombre joven como Macron, presidente, tonto no debe ser ni un pelo, debe ser un gallo súper culto, economista, haya dejado que esto se alargue tanto, porque manifestaciones han venido ocurriendo hace, como tú bien dices, Cristian, si es que no es un año, incluso más. Y siempre la Torre Eiffel está rodeada de gente que se manifiesta, los chalecos amarillos. ¿Cómo es posible que no haya puesto algún tipo de solución antes de esto, más allá de que, si bien es cierto, tomó un giro distinto? Ese giro lo tomó porque permitió que estos pequeños focos de manifestantes estuvieran un año tomándose las calles. Lo que pasa es, yo creo, y esto es una opinión muy personal en realidad, que la situación es bien compleja en este minuto respecto a las migraciones en Europa en general. En este minuto. Y hay un viraje bien sorprendente en algunas partes hacia una extrema derecha mucho más nacionalista y más proteccionista, que tiene que ver incluso con las políticas económicas de Donald Trump, que funcionaron desde ahí y desde ahí se han desarrollado comunicacionalmente, porque finalmente Macron es un socialdemócrata. Y yo creo que ahí desarrollarse en la socialdemocracia, en Europa por lo menos, es bien complejo, porque son estados muy fuertes, muy poderosos, pero también se establece una negociación constante con los privados de manera muy potente. Y yo creo que ahí hay un juego que hace que la población, y insisto, no hay que olvidar que la población francesa es más brutal a la hora de manifestarse, es más jodida. Ahora, vuelvo a lo que decía hace un rato, esto implica el cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma, yo creo que sean jóvenes o no, los gallos que están en el poder, los pilla desprevenidos. Hay un tema también con el tema de la raza pura, no solamente en Francia, también pasa en España. Feroz. Incluso se va ligado a temas como el deporte. Incluso la selección francesa de fútbol tiene este problema bastante complejo. Hay un documental complejo, muy racial, allá que sean campeones, como el chiste de Torrente cuando fue campeón España, que decían la mayoría es de Cataluña, por lo cual no cuenta. No solamente, a diferencia de lo que pasa en Chile, en Francia no se queman las estaciones de metro, pero sí se logran bloquear. De las 15 estaciones de metro que tiene la capital francesa, solamente 2 funcionan, y específicamente porque no necesitan de personas que hagan que estas estaciones funcionen. Estas estaciones funcionan porque son robotizadas. O sea, funcionan con inteligencia artificial, por lo cual de las 15 estaciones solamente 2 estaban funcionando en este paro general de las actividades que vivió París. Lo decíamos anteriormente, acá el tema de fondo tiene que ver directamente con las pensiones, porque son distintas dependiendo del tipo profesional que tú seas o que hayas sido durante tu carrera para que te recibas esta pensión. Lo que busca Emmanuel Macron es igualarlas y que todos reciban una pensión similar, a pesar de que, por poner un ejemplo que no va más allá de eso, un tipo se haya pensionado siendo médico y otro se haya pensionado trabajando posiblemente sin algún título profesional. Lo que busca él es igualarla, y también para evitar una posible crisis económica que va a llevarse a cabo a partir de unos años más. Creo que lo decía Juan Andrés la semana pasada. El 2025 es como la fecha límite antes de que el problema económico explote por estas altas pensiones que se entregan en Francia y que están desestabilizando completamente al país.